Gracias Dios por este tiempo. Ahora te pedimos, Señor, que puedas enseñarnos tu palabra, Señor. Nosotros lo necesitamos para poder así crecer, para poder aumentar nuestra fe. Oramos en tu nombre. Enséñanos tu palabra, Señor. Amén. Bueno, abrimos nuestras Biblias en Tito, la carta a Tito, esta pequeña carta de Tito. Exactamente, si no me equivoco, hemos estado más o menos 2 meses y medio más o menos, algo así. Eh, contiene 3 capítulos, de los cuales, eh, para simplemente hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando en Tito, el, el nombre ya nos dice mucho, ¿no? Epístola pastoral, carta pastoral, ¿no? Ya nos dice claramente que esta carta ha sido dirigida especialmente a Tito, ¿no? Un joven pastor que debía encargarse de cuidar de la iglesia, ¿no? En Creta, en el lugar donde él se encontraba. Y, y bueno, memorícense el versículo 5, que está en Tito 1, versículo 5, porque ahí encontramos el propósito de esta epístola, ¿no? Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y justamente eso vimos, que tiene dos propósitos. eh, el trabajo de Tito, ¿no? Como pastor. ¿Qué trabajo era? El de corregir lo deficiente, ¿no? La falsa enseñanza, la falsa doctrina. Tito debía cuidar a la iglesia, cuidar la sana doctrina, la verdad de Dios, y, y tenía que corregir lo que estaba torcido, lo que estaba mal, lo que estaba falso, ¿no? Ese era uno de los propósitos de Tito como pastor en la iglesia de Creta. Y lo otro era que él debía levantar ancianos, levantar pastores. Y pudimos observar, ¿no?, los requisitos que ellos necesitan, ¿no?, que los líderes espirituales, que los pastores, ancianos necesitan. Y bueno, vimos que eran bastantes, ¿no? Irreprensible, marido de una sola mujer, hospedador, no avaro, no dado al vino, ¿no? Muchos requisitos, ¿no? Y que pudimos aprender de que así debe ser el pastor, ¿no? Así deben ser los líderes espirituales. Y, y ese era el trabajo de Tito en Creta, ¿no? Corregir lo deficiente y levantar ancianos, levantar pastores y líderes. Entonces, para finalizar ya esta carta, entramos nosotros ya al capítulo 3, y esta noche vamos a leer del versículo 9 al 15. Del versículo 9 al 15, capítulo 3 de Tito, versículo 9 al 15. Ha habido muchas personas que la primera vez que fueron a alguna iglesia, o quizás a la nuestra, tuvieron sus ideas, ¿no?, sus propósitos por el cual ir a la iglesia, ¿no? Muchos de ellos, o muchos de nosotros, ¿no?, vinimos porque al final de cada enseñanza dan comida, lonche, o simplemente para hacer hora, ¿no? O quizá algunas otras personas vinieron porque había una chica bonita y empezaron a venir, ¿no? Y bueno, y quizá esas intenciones no, en realidad no son buenas, pero quizá fue algo que hizo que la persona se quedara en la iglesia, ¿no? No estoy diciendo que eso es bueno, venir a la iglesia con aquellas intenciones de obtener algo
algo como comida o algún beneficio material, pero hay gente dentro de la iglesia, como líderes, como pastores, que, que tienen que estar al tanto de qué personas son las que están viniendo a la iglesia, ¿no? Y poder, claro, tratarles amablemente y también teniendo mucho discernimiento también, ¿no? Conocer su corazón, conocer sus intenciones, por qué motivo es que están viniendo a la iglesia, ¿no? El único motivo que uno debe tener para venir a la iglesia es para aprender de Dios, ¿no? Porque ese es el propósito de nuestras reuniones, de conocer la palabra de Dios, de conocer a Dios. No darnos a conocer nosotros, sino dar a conocer la palabra de Dios, ¿no? Entonces, los pastores, los líderes dentro de nuestra iglesia están supervisando y, y no solo a las personas que entran, sino también a las personas que ya son miembros de la iglesia, ¿no? La idea es cuidar, la idea es proteger, ¿no? Porque ese es el trabajo de un pastor, cuidar al rebaño, cuidar a las ovejas. Y ese es el trabajo del pastor. Entonces, en esta noche, el tema que le he puesto como tema es el cuidado a la iglesia, el cuidado que se le debe dar a la iglesia, la protección, el cuidado que se debe tener a la iglesia, ¿no? Y cuando hablo de iglesia no me refiero al lugar físico, al local, sino me refiero al, a los miembros de la iglesia, ¿no? Al cuerpo de Cristo. A todos nosotros, ¿no? Todos los que conforman el cuerpo de Cristo en nuestra iglesia, ¿no? Entonces, vamos a leer el versículo 9 de Tito 3. Dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Entonces, Pablo, ya muy cerca a finalizar esta carta, le dice a Tito ya las palabras finales. Tito, evita las cuestiones, dice, necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Entonces, ¿qué es lo que está tratando Pablo de querer decirle a Tito? Es simplemente que Tito debe evitar tener discusiones con personas que están haciendo preguntas que no van a tener ningún provecho, que no van a tener ningún beneficio, que aquella persona que hace alguna pregunta realmente no está buscando la respuesta, sino simplemente lo que quiere es probarte o simplemente ridiculizarte, ¿no? O hacerte quedar mal, si es que no tienes la respuesta. Entonces, Pablo le dice a Tito, evita estas cuestiones necias de genealogías, contenciones, evita. Esta palabra evitar en el griego es la palabra peristemi, que quiere decir voltearse para ver al lado contrario. Entonces lo que Tito debía hacer es simplemente darle espalda a aquellas personas que hagan preguntas que realmente no iban a edificar para nada, ¿no? Simplemente hacían la pregunta para ridiculizar, ¿no? No para obtener algún conocimiento, no para obtener la verdad, sino simplemente querer hacer ridiculizar al creyente, ¿no? Entonces, en este momento nosotros debemos saber que en el mundo
nosotros como creyentes necesitamos estar preparados, ¿no? Necesitamos estar preparados porque va a haber mucha gente que nos va a preguntar diferentes temas, diferentes cosas. Por lo tanto, debemos estar preparados. Pero también debemos tener el discernimiento, la sabiduría de saber a quiénes responder, de saber a quiénes entablar a esa conversación, ¿no? Porque hay gente que simplemente va a querer ridiculizarte o va a hacer quedar mal, ¿no? A uno. Entonces debemos tener el discernimiento si realmente la persona con la que estamos conversando realmente hace la pregunta honestamente, ¿no? Queriendo realmente obtener una verdad, queriendo obtener alguna respuesta. Algunas preguntas que apunté son estas, ¿no? ¿Quién fue la esposa de Caín? ¿De dónde viene el hombre? ¿Hay vida en otro planeta? Esas son preguntas que realmente podemos ver una respuesta en la Biblia. Por lo tanto, no, respondiendo bíblicamente, tenemos las respuestas a estas preguntas. Pero ya las personas se van más allá, ¿no? ¿Cómo se origina el hombre? Sabemos nosotros, ¿no?, que hay una teoría de la evolución que viene de una explosión, que de la explosión se formó todo lo que vemos hoy en día, ¿no? Los planetas, la vida, y cosas por el estilo, ¿no? Que realmente nosotros debemos ver lo que está ya escrito en la palabra de Dios, donde Dios dice que es Dios quien ha creado al hombre. Él con su palabra ha formado al hombre. Entonces, esas preguntas necias, esas preguntas que hace la humanidad, nosotros como creyentes necesitamos tener un fundamento bíblico y bueno, también saber, ¿no?, de que hay gente que simplemente hace preguntas para probarte, para ridiculizarte, y hay que tener mucho cuidado de aquellas personas, ¿no? Y peor aún cuando se llega ya no a una conversación, sino a discusión, a levantar la voz. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Aquí Pablo le está diciendo a Tito, evita, ¿no?, a que estas cuestiones necias, estas preguntas de genealogías y todo eso, evítalas. Dale espalda a eso, ¿no? Es mejor que te salgas de allí. Es mejor evitar, dice, ¿no? Entonces nosotros estamos llamados a defender nuestra fe, pero no discutiendo y mucho menos peleando, ¿no? Si llegáramos a discutir, a alzar la voz, cuando estamos compartiendo con alguien que no tiene la misma creencia que nosotros, si está ya saliéndose de control, es mejor retirarnos. Es mejor evitar esas cosas, ¿no? Es mucho mejor hacer eso, ¿no? La idea, nosotros somos llamados a defender nuestra fe, a realmente defender lo que nosotros creemos, lo cual necesitamos tener un fundamento. ¿Por qué creemos lo que creemos? Y necesitamos defender nuestra fe. Y debemos entender que cuando compartimos con otras personas acerca de nuestra fe, es con el propósito de querer ganarla para Cristo. Y no para decir que nosotros le hemos ganado en el debate, ¿no? Ese no es el propósito, ¿no?
hace algunos años, nosotros como iglesia de Calvary Chapel San Juan hicimos un tiempo de evangelismo los viernes. Y, y me acuerdo que saliendo justamente acá en esta calle afuera, ya ha sido algunos años atrás, no me acuerdo exactamente cuántos años atrás, pero empecé a compartir con una persona que tenía muchas preguntas, pero, pero a la vez ya no preguntas, sino afirmando cosas que realmente no eran bíblicas. Entonces yo me quedé un poquito en silencio, porque lo que me estaba hablando, no me acuerdo exactamente qué cosa era, como que no había pruebas para poder creer en la Biblia, ¿no? Cosas así. Pero, y hablaba muchas cosas más. Pero en ese momento se apareció una hermana de la iglesia, Marjorie, y vio que yo estaba en silencio y todo eso, y se acercó y entonces simplemente lo que le dijo fue, mira, amigo, nosotros hemos querido compartirte el evangelio, ¿no? Y eso es con lo único que queremos, que te vayas, ¿no? En cuanto a las preguntas que tienes, simplemente queremos compartirte el evangelio, ¿no? Y en ese momento Marjorie tuvo la oportunidad de compartir el evangelio con ese joven, ¿no? Y creo que eso fue lo mejor que pudo hacer, de verdad. Porque la idea de poder compartir es realmente dar las buenas nuevas, ¿no? de Jesucristo. Y eso fue lo mejor para mí, ¿no? Y para mí fue una gran lección, ¿no? Por parte de Marjorie. Si estás escuchando, Marjorie, gracias, gracias. No sé si te acuerdes, pero para mí fue una gran lección, ¿no? De saber que realmente eh, antes de hablar diferentes temas, que sí son importantes, pero del tema más importante es que debemos estar enfocados es en dar el evangelio. Eso es lo más importante, ¿no? Y gracias a Dios que, bueno, se pudo dar el evangelio, ¿no? Pero ¿por qué les digo esto? Porque la idea de defender nuestra fe no es terminar ganando el debate, ¿no? Sino que la persona pueda escuchar el evangelio y así poder creer en el Señor Jesucristo. Esa es la idea, ese es el corazón, ¿no? de Dios. Y ese debiera ser nuestro corazón también, ¿no? No demostrar que sabemos más que otros, sino simplemente dar el evangelio, ¿no? Y bueno, también no es que sepamos todas las preguntas tampoco, yo no sé todo, solo Dios lo sabe todo. Y claro, ¿no? Si hay alguna pregunta que no lo sé, simplemente tengo que reconocer que no lo sé y tratar de investigar también, ¿no? Pero lo más importante es poder llevar el evangelio. Llevar el evangelio. Acuérdate de esto. La idea de defender nuestra fe es para alcanzar a la persona para Cristo, no para decir que le hemos ganado un debate, ¿no? Sino que el corazón realmente es poder ganar a aquella persona para Cristo. Pero si hay gente que simplemente hace preguntas para ridiculizarte, es mejor que evites, que te salgas de esa conversación, ¿no? Es mucho mejor, es sabio que tú hagas eso, ¿no? Tú puedes discernir si la persona realmente quiere conocer la verdad, si te está preguntando verdaderamente o simplemente quiere hacerte quedar mal, ¿no? Si te das cuenta que es así, es mejor, le dice Pablo a Tito, evítalo, evita, evita, ¿no? Entonces, en el versículo 10 y 11,
Dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, Pablo le dice a Tito, al hombre que cause divisiones, después de una y otra vez, después de una y otra amonestación, deséchalo, deséchalo. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? ¿Qué le está tratando de querer decir a Tito? Es claro, si hay algún hombre que está causando división en la iglesia, si está causando división y del cual ya lo amonestaste, ya le llamaste la atención, ya le corregiste una, dos veces y no hace caso, lo mejor que se puede hacer en ese caso es, dice, desecharlo, sacarlo de la iglesia. Eso es lo mejor. Y miren, ¿por qué causas o por qué motivos a una persona se le debe sacar de la iglesia, se le debe desechar? Acá hay unos puntos, ¿no? ¿En qué casos se le debe sacar a una persona de la iglesia? Y voy a mencionar algunos puntos, ¿no? Se le debe sacar cuando hay falsa enseñanza. Cuando dentro de la iglesia un hombre empieza a reunirse con pequeños grupos dentro de la iglesia y a enseñar cosas realmente que no son bíblicas. Empieza a hacer su grupito y empieza a testificar de cosas que son antibíblicas. Como por ejemplo, ¿no? Hablar de que no existe el infierno, hablar que Jesús no es Dios, que Jesús no se hizo carne. Hablar de esos temas realmente son antibíblicos. Por lo tanto, Tito está llamado a que si hay una persona así dentro de la iglesia causando división, dentro de la iglesia, es mejor desecharlo, es mejor sacarlo de la iglesia. También cuando hay pecado, cuando la persona está pecando, practicando el pecado. Ahorita vamos a ver qué clase de vida pecaminosa es en cuanto a la persona que se le debe desechar de la iglesia, ¿no? Pero cuando hay pecado, práctica del pecado en aquella persona, se le debe sacar de la iglesia, ¿no? Pero para todo esto hay propósito. Para todo esto, no se vayan, sino puedan que finalicen esta enseñanza para irnos con toda la enseñanza y no tan solamente con una parte. Entonces dice, el pastor tiene el derecho de sacar a alguna persona que esté pecando o que está enseñando falsa enseñanza dentro de la iglesia. Tiene el derecho de sacarlo, ¿no? De quitarlo de la iglesia, ¿no? Dios nos ha llamado a poder ser uno como Cristo es uno con el Padre. Dios nos llama a eso, no a que haya división en la iglesia, ¿no? No que haya un grupito por aquí, otro grupito por allá. Lo que causa división en la iglesia, ¿no? Muchas veces es el chisme, el orgullo, el egoísmo. Y Tito como pastor debe tener tiene que estar muy atento, ¿no? A lo que pasa dentro de la iglesia, dentro del rebaño. Entonces es un gran trabajo el que tiene Tito como pastor, ¿no? Y como todos los pastores que hay, ¿no? Es un gran trabajo. Tienen que estar supervisando y cuidando a las ovejas, que no haya ningún lobo ahí enseñando, queriendo destruir, queriendo comer a las ovejas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado.
Quiero que vayamos por un momento al libro de Mateo capítulo 18. Mateo 18, vamos a leer del versículo 15 al 17. Miren lo que dice Mateo 18, 15 al 17. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Poco a poco vamos a leerlo, ¿ya? Entonces, hasta este momento dice, ¿no? Si hay un hermano que ha pecado contra ti, te ha ofendido con palabra o con hechos, ha pecado contra ti, dice, ve tú ante él y repréndele. Estando tú y él solo, repréndele, ¿no? Y si él te ha escuchado, si él acepta, si reconoce su error, su pecado, dice, has ganado a tu hermano. Y en el versículo 16 dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si la primera vez que tú le dijiste, oye, has hecho mal en esto, ¿no? Y no entendió, entonces puedes tomar a 2 personas más para que puedan nuevamente llamarle la atención a este hombre, ¿no? A esta persona. Para que haya más testigos. Y en el versículo 17 dice, pero si no oyere ni a los testigos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, ya si no hizo caso, ni a ti, ni a las 2 personas más que llevaste, ya dilo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, dice, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir? Tenlo como una persona que no es creyente, como un inconverso, como alguien que no pertenece al pueblo de Dios. Entonces, estos pasos que Jesús está enseñando para cómo se debe perdonar al hermano que te haya ofendido, no funciona con un no creyente, es para creyentes. Pero entonces, si la persona que se supone que es creyente no acepta su error, después de haber testigos y todo eso, simplemente es tenerlo como una persona que realmente no ha sido creyente. Es lo que dicen las escrituras, ¿no? Es lo que nos dicen las escrituras, que se le tenga por gentil y publicano, o sea, como una persona que no pertenece a la familia de Dios. También hemos visto que es necesario que cuando hayan ofendido o cuando nosotros hayamos visto a alguien pecar, ¿cómo debe ser nuestra actitud frente a esa persona? Quiero que vayamos a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, cuando tú veas a alguien pecar, dice, lo mejor que tú puedes hacer es ir y restaurarle, dice, con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Por qué dice esto? Porque cuando nosotros vemos fallar a alguien, muchas veces ha cometido un pecado y nosotros vamos con el dedo acusador, ¿no? El dedo condenador. Como acusarle, ¿no? Oye, has pecado, ya no vengas a la iglesia, ya tú eres malo, ¿no? Tú no mereces estar en la iglesia, ¿no? Das vergüenza.
no debemos ir así con la persona que ha fallado. Acá las Escrituras nos dice que vayamos con espíritu de mansedumbre y buscar su restauración, no condenación, sino buscar que aquella persona que ha caído, que pueda nuevamente levantarse, que pueda ser restaurado. Y como hemos visto, esa palabra restaurar habla de, de poner el hueso en su lugar, ¿no? Cuando ha habido una rotura de hueso o se ha dislocado el hueso, la palabra restaurar habla de colocar el hueso en su lugar. Y va a dolerle, va a ser doloroso, pero va a traer un buen beneficio, ¿no? Un buen propósito. El que la persona haya sido corregida, el que la persona haya sido restaurada. Entonces, es así como nosotros debemos acercarnos cuando veamos que la persona haya pecado. Entonces, Pablo le dice a Tito, si hay personas que están causando división dentro de la iglesia, amonéstalo. Y si no hace caso a la primera, anda otra vez, amonéstalo. Pero si no hace caso, simplemente deséchalo. Se está advirtiendo, se está llamando la atención a la persona que está causando división dentro de la iglesia, pero no hace caso. Lo mejor es desecharlo, dice, sacarlo de la iglesia, tenerlo por gentil, por publicano, tenerlo como que realmente no pertenece a la familia de Dios. Y un último libro al que quiero que vayamos es a 1 Corintios capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el 5. 1 Corintios capítulo 5, del versículo 1 al 5. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, en estos versículos, si no me entendieron, si no siguieron la lectura conmigo, Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto, ¿no? Y aquí se ha hallado en esta iglesia de que hay un hombre que está fornicando, dice, con la mujer de su padre, probablemente su madrastra. Entonces, este hombre está cometiendo un caso extremo, ¿no? Fornicación, dice Pablo, esto ni aún se nombra entre los gentiles, ni en el mundo se escucha esto. Y estaba sucediendo en la iglesia. Y entonces Pablo, cuando envía esta carta, él no se encuentra en Corinto, pero él dice, él ya lo ha juzgado, pero ustedes tienen que sacarlo de la iglesia, ¿no? A ese hombre perverso, al que ha hecho tal acción bárbara, perversa, sáquenlo de la iglesia, dice, y en el versículo 5, ese hombre sea entregado a Satanás. Dice, el hombre que está fornicando, pecando, ¿no? Ese hombre que se menciona aquí en Corinto, ese hombre debe ser entregado a Satanás, que prácticamente es lo que hemos leído en Tito, que habla de desecharlo, ¿no? Tenerlo por gentil y publicano, entregarlo a Satanás, al mundo, sacarlo de la iglesia. Eso es lo que se debe hacer, dice.
Pero mira cuál es el propósito de sacarlo de la iglesia. Dice, es a fin de que, dice, entrégalo a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo aquí en estos versículos? Que realmente esta persona que ha pecado de esta manera, al ser entregado a Satanás, al mundo, alejado de Dios, se dé cuenta de lo malo que ha hecho. Se arrepienta a fin de que pueda ser salvo, a fin de que se dé cuenta de lo malo que ha estado cometiendo, de lo malo que ha estado fornicando, de lo pecaminoso que ha estado haciendo. Que realmente esta persona pueda arrepentirse y poder ser salvo. Aquí Pablo no está dando este caso a este hombre por perdido, ¿no? No hay un caso perdido para Dios, sino que realmente si hay un corazón arrepentido, verdaderamente hay perdón ante los ojos de Dios. Pero si alguien que está dentro de la iglesia está pecando, está causando división, se le debe sacar de la iglesia, ¿no? Se le debe desechar, se le debe entregar a Satanás para destrucción de su carne. Pero el propósito de sacarlo de la iglesia justamente es esto, que se arrepienta. Aún haciendo ese juicio de sacarlo de la iglesia, es con el propósito de que pueda arrepentirse, de que pueda venir contrito, humillado delante de Dios. Este es el propósito de desecharlo de la iglesia. Entonces, hay dos propósitos. Hay dos propósitos para esto, ¿no? Cuando se le saca a alguien de la iglesia. Y estos son los dos propósitos. Cuando se saca a alguien que está cometiendo división en la iglesia, cuando está pecando, el propósito es la de tener una iglesia sana, una iglesia pura. Ese es el propósito. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando alguien peca, cuando alguien está practicando el pecado dentro de la iglesia, nos afecta a todos. Por lo tanto, es mejor desecharlo. Entonces, el propósito de desechar a alguien de la iglesia es de mantener a la iglesia pura y santa, ¿no? Y no solamente eso, sino que el segundo propósito de sacar a alguien de la iglesia es para que aquella persona se dé cuenta de lo malo que ha estado haciendo y que realmente necesita arrepentirse. Realmente necesita arrepentirse. Y estos es los dos propósitos para cuando se le saca a alguien de la iglesia. Entonces, quiero mencionarles de que para los líderes de la iglesia, hacer esto de sacar a alguien de la iglesia no es fácil. No es fácil, ¿no? Pero se debe obedecer a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, el propósito es cuidar a la iglesia, mantenerla pura. Y bueno, si se llega a sacar a una persona de la iglesia, el propósito es que esa persona pueda arrepentirse. Pero claro, ya se le amonestó 1, 2 veces, más de una vez, y si no hace caso, es allí cuando se le debe sacar de la iglesia, ¿no? Cuando está siendo constante en su orgullo, en su pecado, ahí es cuando se le debe desechar, ¿no? Se le llamó la atención 1, 2, y si no hace caso, se le debe sacar de la iglesia. Entonces, pero ya sabemos el propósito, que es cuidar a la iglesia y poder
que aquella persona se pueda arrepentir. Ese es el propósito, ¿no? Entonces continuemos con Tito. Continuemos con Tito. Eh, Tito, versículo 11. Dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, aquel hombre que causa división, ¿no?, que debe ser desechado, en el versículo 11 dice, esa persona se ha pervertido, o sea, se ha contaminado de adentro hacia afuera y peca, dice, peca sin ningún freno, desenfrenadamente, y ya no le importan las cosas de Dios, dice, y está condenado por su propio juicio, ¿no? Entonces, este hombre que ha rechazado prácticamente la doctrina de Dios, la palabra de Dios, a Dios mismo, simplemente es condenado por su propio pecado, por su propio rechazo, ¿no?, hacia Dios. Y es lo que dice el versículo 11. Ahora vamos a entrar al versículo 12. Versículo 12. Vamos a leer hasta el versículo 14. Dice, cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Entonces, acá Pablo le va a mencionar a Tito a 4 personajes. Dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, dice, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Entonces Pablo le dice a Tito, yo voy a enviar a Artemas o a Tíquico. No sabemos realmente quién es Artemas, no sabemos mucho de él, pero sabemos que es un creyente al cual Pablo lo consideraba, ¿no?, para poder tomar un lugar importante en la iglesia, ¿no? En este caso la iglesia de Creta, ¿no? Porque se supone que Pablo iba a enviar a Artemas o a Tíquico para que pudiera reemplazar a Tito, ¿no?, mientras Tito iba a Nicópolis para encontrarse con Pablo, ¿no?, durante el invierno, durante el frío, ¿no? Entonces Pablo quería ver a Tito, entonces en su reemplazo, por el tiempo que Tito iba a dejar Creta, iba a enviar a Artemas o a Tíquico. De Artemas no sabemos mucho, lo que ya he mencionado, ¿no? Es un creyente al cual Pablo lo veía como opción para poder encargarse de la iglesia en Creta. Y de Tíquico sí sabemos mucho más. Eso lo pueden ver en Efesios 6, 21, 22, Colosenses 4, 7, 8, donde se le menciona a Tíquico como la persona que Pablo enviaba normalmente para ver cómo está la iglesia, y Tíquico también tenía que llevar las noticias de cómo está la iglesia hacia Pablo, ¿no? Entonces Tíquico sí normalmente era un hombre enviado por Pablo, ¿no?, para poder recibir las noticias tanto de la iglesia como enterarse de cómo iba la iglesia, para poder Tíquico llevarse las noticias a Pablo, ¿no? Espero que me haya entendido, me confundí un poquito. Pero espero que haya estado claro. Pero los versículos que podemos encontrar un poquito a Tíquico son Efesios 6, 21, 22, Colosenses 4, 7, 8. Son los versículos que menciona a Tíquico. Y lo menciona, ¿no?, como un hermano fiel, compañero, ¿no?, colaborador de Pablo, ¿no?, en el cual Pablo confiaba, ¿no? Y un gran compañero de Pablo, ¿no? Entonces,
la idea era que Pablo iba a enviar a uno de ellos dos, o quizás a los dos, para que Tito pudiera venir a Nicópolis y encontrarse con Pablo durante el invierno, ¿no? En el versículo 13 dice: a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Entonces, de Zenas, no sabemos mucho también de quién era exactamente, sino nada más lo que menciona aquí, que era intérprete de la ley, o sea, un conocedor de las escrituras, a Zenas. Y de Apolos sí podemos saber que él era un hombre poderoso en las escrituras, elocuente, dice la Biblia, en Hechos, y bueno, que al cual Pablo le dice a Tito: encamínales a ellos con gran solicitud, de modo que nada les falte. Entonces, el llamado de Tito es que de cuidar de ellos, ¿no? De enseñarles, de encaminarles con gran solicitud y de ver que nada les falte, ¿no? O sea, como que realmente Tito debía cuidar de estos hombres de Dios, ¿no? Que nada les falte, ¿no? Probablemente hay una posibilidad de que lo que se dice es que Zenas y Apolos fueron quienes llevaron la carta, justamente esta carta, a Tito, ¿no? Y por tal razón es que Pablo le dice a Tito: Tito, procura que nada les falte a ellos, ¿no? Encamínales con gran solicitud. Es una gran posibilidad, ¿no? Que ellos hayan sido quienes llevaron la carta a Tito. Y por eso Tito debía encaminarles con gran solicitud y ver que nada les falte, ¿no? El versículo 14 dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Nuevamente hace hincapié en las buenas obras, ¿no? Ya hemos visto mucho de este tema, ¿no? Las buenas obras, no para ser salvos, sino porque realmente, si decimos tener fe en Dios, naturalmente va a haber fruto, ¿no? Va a haber obras. Entonces, aprendan, ¿no?, a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Para los casos de necesidad, que puede ser alimento, vestimenta, compañía, ¿no? Entonces, en esos casos de necesidad, dice que pueda haber esas buenas obras, para que no sean sin fruto. La Biblia nos dice que nosotros como creyentes podemos llevar mucho fruto estando en Jesucristo, pero fuera de Él no podemos llevar fruto, nada. Fuera de Jesús estamos muertos, pero estando en Jesucristo es como nosotros podemos llevar mucho fruto, abundante fruto, ¿no? Y la idea de, de estos versículos es que nosotros realmente podamos ocuparnos en buenas obras. Si vemos alguna necesidad en alguna familia, en alguna persona, poder apoyar económicamente, materialmente, con víveres, ¿no? Si vemos necesidad, poder ayudarnos los unos a los otros, ¿no? Por eso es que somos una gran familia en la fe, porque nos conocemos y podemos saber las necesidades que pasan y la idea es darnos la mano, ¿no? Poder ayudarnos unos a otros. Entonces, el último versículo 15 de este capítulo 3 dice, y ya el último capítulo de toda esta carta dice: todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Entonces, al finalizar esta carta, Pablo manda saludos a quienes
eh, van a leer esta carta de Tito. La idea de esta carta era que Tito la pudiera recibir y también poder compartirla con los demás, ¿no? Entonces Pablo dice, saluda, ¿no? Saluda a los hermanos en Creta. Y Tito, también te mandan saludos los que están aquí conmigo. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Salúdalos a todos los hermanos y los que están conmigo también te saludan, ¿no? Saluda a todos, dice, los que están conmigo te saludan y saluda a los que nos aman en la fe. Entonces, es bonito eso, ¿no? Es bacán de verdad cuando hay esa gran hermandad dentro de la iglesia, ¿no? Y, por ejemplo, Calvary Chapel, hay distintas iglesias en diferentes partes de Lima, en diferentes partes de Perú, ¿no? Y tengo la oportunidad de conocer a algunas personas de otras iglesias, ¿no? Y cuando me encuentro con ellos, ¿no? Me dicen, oye, ¿y qué tal la iglesia de San Juan, no? Sí, está bien, ¿no? Mándale mis saludos, ¿no? Y realmente es importante. Es lo que está haciendo Pablo aquí, exactamente igual, ¿no? Tito, los que están conmigo te saludan y tú también saluda a todos los que nos aman en la fe. Mándale mis saludos. Y bueno, podemos observar aquí la hermandad, la amistad que se hay, ¿no? Dentro de los creyentes, dentro de la iglesia. En otras cartas de Pablo, por ejemplo en la de Romanos, ahí sí Pablo se dedica a dar los nombres de cada persona, ¿no? Saluda a Trófimo, a Amplias, a Gayo, ¿no? Hermano fiel, ¿no? A, a Priscila, a Aquila, y un montón de nombres, ¿no? Y, pero, o sea, a lo que quiero que vayamos es de que cuán importante es la comunión como creyentes. Qué importante de verdad. Qué importante que haya amor, que haya hermandad, que haya amistad, que haya armonía. Qué importante de verdad que haya todo esto. Y, y bueno, es todo lo contrario de lo que hemos visto al inicio. Si hay división, desecharlo. Al que cause división, al que quiera destruir la hermandad que hay en la iglesia, el amor que puede haber en la iglesia, la relación que hay entre creyentes. Si alguien está tratando de destruir, de derribar, ese debe ser sacado, ¿no? Pero no. Lo que estamos viendo al finalizar esta carta es que realmente dentro de la iglesia lo que debe haber es compañerismo, debe haber amor, debe haber amistad, hermandad. Entonces, qué importante es la comunión como creyentes. Y qué importante es conocer las necesidades que tenemos, ¿no? Eso habla mucho del interés de cada uno de nosotros como miembro del cuerpo de la iglesia, ¿no? Y de alguna manera poder ayudar, ¿no? Poder ayudarnos los unos a los otros, darnos la mano. Cuando vemos a un hermano en necesidad, poder brindarle ayuda. Cuando vemos que está sufriendo, poder darle consejo, ánimo, nuestro tiempo. Y dice, finalizando este versículo, dice, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Pablo finaliza la carta diciendo, la gracia sea con todos vosotros. Amén. El favor de Dios esté con ustedes, la gracia de Dios, este regalo inmerecido por parte de Dios, esté con ustedes. Qué importante es que la gracia de Dios esté en nuestra iglesia, ¿no? Que Dios mismo esté en nuestra iglesia. Qué importante que Dios esté en la iglesia, ¿no? Entre los creyentes, entre nosotros.
Qué importante, ¿no? Y es así como finaliza Pablo esta carta de Tito, que la gracia de Dios sea con todos vosotros. Amén y amén. Así sea, es lo que dice la palabra amén. De todo lo que Pablo ha escrito, así sea, así sea, así se cumpla. Eh, ya que hemos estado mencionando de aquella persona que practica el pecado, se le amonesta una, dos veces y sigue entercándose en su pecado, se le debe sacar. Eh, nosotros somos humanos, somos hombres y también podemos caer en pecado y no es que estamos libres también de pecar, ¿no? Sino que somos pecadores, estamos aún en esta carne pecaminosa, ¿no? Pero justamente ahí está la diferencia, ¿no? Que cuando realmente si nosotros somos creyentes, caemos en pecado, nos duele, nos afecta, ¿no? Y si alguien nos llega a llamar la atención por lo malo que hicimos, eh, la actitud que vamos a tener es, sí, tienes razón, de verdad. Es una reacción sumisa, reconociendo que realmente hicimos mal. Pero la persona que simplemente rechaza, la persona que, no, yo no he hecho nada malo, y sigue entercándose en su pecado, sigue enseñando falsa doctrina dentro de la iglesia, o sus propias creencias que realmente no se comparte dentro de la iglesia, eh, sigue con eso y causando división, causando confusión en la iglesia, simplemente a ellos es a quienes se les debe sacar de la iglesia. Entonces, ahí está la diferencia en caer en pecado con practicar el pecado. Uno puede caer en pecado, ¿no? No es algo que nos deleitamos, no es algo que está en nuestras venas, ¿no? Sino que podemos caer, ¿no? Pero también el propósito o bueno, el llamado es nuevamente a restaurarnos, a ser restablecidos, a levantarnos, ¿no? Y el otro tipo de persona es la que peca constantemente y simplemente ya no le afecta lo malo que pueda estar haciendo, ¿no? Quise hacer esa pequeña diferencia, ¿no? Eh, porque podemos pensar de que entonces si va a ser así, la iglesia se va a quedar vacía, ¿no? Si vamos a estar sacando a la gente por algún pecado que cometan, la iglesia quedaría vacía, sin líderes también. Pero ahí está la diferencia, ¿no? Nosotros podemos, caemos, ¿no? No es nuestro deseo para nada, no es la idea, pero aún vivimos en esta carne, aún somos débiles, pero quiero recalcarles que no es la idea esta de caer, ¿no? Sino que podamos entender realmente que Dios nos ha dado su gracia y que el poder para vencer la tentación y la decisión de decir no a la tentación y decir no al pecado, decir no al diablo, Dios nos ha dado esa, esta, esta fuerza, ¿no? Para poder decir no a la tentación. Dice la Biblia que Él no nos va a permitir tener una tentación el cual no podamos soportar. Entonces, podemos decir no al pecado, podemos decir no a la tentación. Claro que podemos. Y bueno, y necesitamos vivir en la iglesia de una manera santa, ¿no? Bueno, no solo en la iglesia, sino en todo lugar. Pero debemos cuidar la iglesia y bueno, no solamente es trabajo del pastor, sino de cada uno de nosotros, ¿no? De cada uno de nosotros como miembros de la iglesia.
de tener cuidado de la iglesia, el cuidar a la iglesia, ¿no? De cualquiera que quiera hacerle daño. Así como cuidamos nuestro hogar, nuestra familia, así debemos cuidar también la iglesia, ¿no? Somos el cuerpo de Cristo, por lo tanto debemos cuidarnos los unos a los otros también, así ayudarnos también los unos a los otros y, y poder así crecer en la gracia de Dios, ¿no? Entonces, vamos a orar para finalizar y espero que hayan podido aprender mucho en cuanto a esta carta de Tito. Hay mucho que aprender todavía, pero espero que realmente haya podido ser un tiempo edificante para todos ustedes en esta carta de Tito. Espero que cuando les hagan alguna pregunta acerca de la carta de Tito pudieran saber estos puntos, ¿no? El propósito de esta carta y todo eso, ¿no? Los requisitos para un líder, para un pastor. Espero que lo puedan saber, ¿no? Bueno, estos últimos temas que hemos visto esta noche también. Vamos a orar para finalizar. Señor, gracias por esta noche. Gracias porque tú eres santo, tú eres sabio, Dios. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros como miembros de la iglesia a poder ayudarnos los unos a los otros, a poder amarnos, Señor, a poder relacionarnos, Señor, a tener comunión los unos con los otros, Señor, y tener mucho cuidado de las divisiones, del pecado, de la falsa enseñanza. Ayúdanos a tener mucho cuidado, Señor. Y bueno, te pedimos que nos sigas ayudando en esta noche, que tú puedas hacer lo primero en nuestra vida, Señor. Te necesitamos. Y derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros. No merecemos tu Espíritu Santo, pero sí lo necesitamos. Y gracias, gracias, Señor. Oramos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias por haberse conectado durante todo este tiempo para estudiar el libro de Tito. Y el anuncio que les quería dar, que le dije al inicio, es que el próximo miércoles vamos a estar comenzando el libro de Jonás del Antiguo Testamento. Vamos a estar leyendo ese libro con Víctor Vivar Luey. Entonces, él nos va a enseñar la palabra de Dios los días miércoles y la noticia es que va a ser presencial. Entonces, tú estás ahí viéndolo desde tu casa, ya puedes venir los miércoles también. Los domingos a las 10 de la mañana y a partir del siguiente miércoles con público va a ser a las 7:45. Si puedes venir antes, mejor, ¿no? 7:30 para poder ordenar y todo eso, pero 7:45 es la hora que vamos a iniciar el estudio de Jonás. Bueno, eso es todo. Gracias por haberse conectado esta noche. Cuídense mucho.